Hola, estamos en la segunda parte de la historia de José, el hijo de Jacob. Y vimos anteriormente que en el capítulo 37 de Génesis, sus hermanos lo vendieron y José fue a parar a Egipto. Hoy vamos a continuar con esta historia, esperando que sea de edificación para cada uno de nosotros. Y para ello nos acompaña Alberti Guerrero. Sean todos muy bienvenidos a este espacio en contacto con el cielo. Hola Alberti, ¿cómo estás? Bien, Melanie, otra vez y continuando con esta historia que es sumamente muy interesante, linda. ¿verdad? Y también que es algo importante que está pasando hoy, que tenemos una compañía extra. Sí, una invitada aquí. Una invitada de honor en este podcast, de verdad que bienvenida, Ashley. Sí, dile gracias Alberti. Porque está lloviendo y ella le tiene mucho miedo a los truenos. Cuando está lloviendo viene donde mí, aquí la tengo, un ratico, ¿verdad, Ashley? Pero qué bueno que nos está acompañando también. Exacto, sí. Pues entonces bueno. vamos a orar para que sea el Señor glorificado en este Amén. estudio. Padre, te damos gracias, te bendecimos, Dios. En esta hora, Padre, te bendecimos, Señor, y te damos gracias porque has permitido que estemos aquí reunidos, Padre, con la segunda parte de la historia de José, para que tú, Padre, te siga glorificando en nosotros, dándonos el conocimiento, aprendiendo cada día más de tu palabra, Señor, porque nos fortalece. Amén. Porque nos ayudan y nos enriquece, Señor, en conocimiento de tu palabra. Te damos gracias y sea tú obrando en cada oyente, en cada uno de ellos que nos están escuchando y viendo a través de esta plataforma, Señor. Bendícelo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Gracias, Alberti. Amén. Por dirigirnos en oración. Bueno, esa historia, Alberti, me ha tenido muy impresionada porque de verdad que aprendemos. Sí, sí. Hay un comportamiento que se ve aquí entre la historia de José y la historia de Jesús. Muy bonita historia. Hay una comparación muy bonita, un paralelo. Sí, sí, de verdad que como estuvimos hablando en la primera parte, se relaciona muchísimo a la vida de Jesús. Sí. Y hoy vamos a tocar temas sumamente importantes. Vamos a decir que el cuerpo y el contexto más relevante de la historia de José, la que vamos a hacer hoy. De verdad que impactante todo lo que va a pasar ahora. Muy bonito, muy bonito. Sí. Yo tengo algo aquí, Alberti, que se encuentra en el capítulo 39, que sabemos que cuando José fue enviado a Egipto, ahí tuvo él un problema. Con la esposa de Potifar, que él le debía respeto primeramente a Potifar como su jefe y luego a su señora. Y mira lo que pasó ahí, vamos a ver qué pasó ahí. Sí, y aquí dice Génesis 39, del 1 al 7, dice así: Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y le entregó en su poder todo lo que tenía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos sobre José y dijo: duerme conmigo. Oye esto. Entonces, ¿qué tú crees? ¿José le hizo caso a la mujer de Potifar? No lo creo. Él era muy fiel y hombre de Dios que de verdad que no iba a ceder a eso. Él resistió la prueba y huyó de ella. Él huyó de ella, sí. Y dice aquí que él no quiso por respeto a su amo. Pero la mujer insistía y sintiéndose no correspondida por José, lo acusó de querer deshonrarle. ¿Sí? Oye, esto se encuentra desde el versículo 8 al 18. Muy mal. De verdad que, o sea, que como ella diría, como tú no vas a querer ya vivir conmigo, pues ahora yo te voy a difamar, sí. Y te voy a ponerte como que tú eres una persona pervertida, vamos a decirlo, porque sí. Le estaba acusando de que la iba a violar o algo así. Sí. Que el enemigo es sucio, porque fíjate, cuando el enemigo no se le da el plan por un lado, él quiere buscar deshonrarte por otro y caer en vergüenza ante Dios. Pero gracias al Señor que mira,
Más adelante ahí dice que él tuvo que huir de ese lugar. Sí, él huyó. Pero entonces, mira lo que pasó en el versículo 19, del 19 al 23 dice, y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban a cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Amén. Qué bello. De verdad que era un hombre correcto, un hombre que era Dios y que su conducta era maravillosa. Y desde su niñez. Desde su niñez era un hombre perfecto, un hombre que andaba de verdad en los caminos que eran agradables al Señor. Sí. Entonces, aquí nos habla también de que José en la cárcel, él interpretaba sueños. Sí, eso es un tema muy interesante, Melanie, porque aquí vemos que José, vamos a decir que ese talento que él tenía, por la cual era respaldado por Dios, este hombre, pues esos sueños eran unos sueños que era una profecía, vamos a decirlo, porque eran unas profecías en las que se manifestaban a través de sus sueños. Y ahí vemos que él estaba preso con un copero y un panadero. Que le interpretaba los sueños. Le interpretó los sueños a cada uno de ellos. Fueron 2 sueños que él interpretó en esa cárcel, el del panadero y el del copero. Entonces, ahí habla sobre que uno de ellos murió porque la interpretación que José le dio, para uno le fue bien, pero para otro no le fue muy agradable. Sí, sí. Incluso en ese tiempo, el faraón también había hecho 2 sueños. Y cuando él llamó a los magos para que se lo contaran, para que le adivinaran o para que le interpretaran los sueños, ellos no pudieron. Entonces ahí uno de los coperos, el copero fue que le dijo, le dijo a Faraón que en la cárcel había alguien que interpretaba los sueños. Entonces él lo mandó a buscar. Ahí pasaron 2 años. En ese episodio, en ese tiempo. Y dice aquí que pasados esos 2 años, Faraón mandó a buscar a José para que interpretara sus sueños. Y en Génesis 41:16 dice que respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Así que Faraón contó los sueños a José y él se los interpretó. Las 7 vacas hermosas, 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. Y sigue diciendo José, también las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Eso es lo que respondió a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí que vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre. Y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver, a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y al suceder el sueño a Faraón 2 veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios, y que Dios se apresura a hacerla. Así es. Oye, eso es todavía ahora, la gente piensa eso. Sí, todavía es. Entonces dice, José le da un consejo a Faraón aquí. En el versículo 33 dice, por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Entonces puso el Faraón a José sobre su casa y la gobernación de todo su pueblo. Oye eso. Lo puso como gobernante de su casa y del pueblo. De todo el pueblo, porque él dirá al faraón, y creo que lo dice en la escritura, que quién más puede gobernar sobre este pueblo
y quién más puede administrar esta casa más que un joven o un hombre con tanta sabiduría. Ahí fue cuando confió en José. De verdad que cuando todo viene de parte de Dios, Dios te pone en alto, Dios te pone por encima de los demás. Cuando le eres fiel, cuando eres obediente, cuando tú tienes a Dios como el primer lugar, Dios te pone entonces a ti en el primer lugar de los demás en esta tierra. Porque fíjate de dónde viene José y todo lo que le hicieron. Mira hasta dónde vino a parar y lo que vino a ser él en tierra de Egipto. Un hombre grande, un gobernador. O sea que Dios, por eso que dice la Biblia, Dios dice que los últimos serán los primeros y que los primeros serán los últimos. Así mismo, así mismo. Dice aquí que en aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones, y José reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en todas las ciudades. Oye eso. Después comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto hubo pan. Y dice en el versículo 57, y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, incluyendo sus hermanos, quienes llegaron en busca de alimento, y estuvieron con José cara a cara. Y el sueño de José fue cumplido. Se cumplió el sueño de José. Así es. Qué linda historia, Melanie, de verdad que es impresionante todo el trama, toda la historia, todo el contexto, ¿verdad? Cómo se va desencajando todo, cómo Dios va tratando con José, que las cosas vayan tomando un rumbo diferente, ¿verdad que sí? Sí. Hermoso, 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 de verdad. Sí. Dice aquí que los hermanos de José tuvieron que pasar por un tiempo de arrepentimiento por el mal que hicieron a José y por sus malos sentimientos. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él les dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. En Génesis 45:5 dice: dijo José a sus hermanos: ahora pues, no os entristezcáis. Todavía él tenía compasión por sus hermanos, Alberti. Ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. O sea que eso lo vio José desde lejos. José vio que él iba a ser preservación de vida. Por eso fue que le dijo así. Sí, y que ahí vemos también, Melanie, que todo esto fue un propósito también de Dios, porque acuérdate que ahí le está revelando en la primera parte, ahí estuvimos hablando sobre que esos sueños de que se van a inclinar, ¿te acuerdas? Sí. Los manojos y todo eso, era eso mismo, que ellos iban a llegar allá y que iban a inclinarse, y ellos lo hicieron, porque él era un gobernador, y cuando estaban frente a una autoridad mayor, el saludo era un respeto, ¿verdad? Inclinarse, rostro en tierra, como una señal de reverencia. Reverencia. Entonces, eso fue lo que ellos hicieron ante ese gobernador. Entonces, todo eso se cumplió. Y el propósito de Dios fue eso, de que él iba a ser el que iba a proveer en ese tiempo de hambre, de escasez, sueño que fue dado por Faraón. Sí, exacto. Dice que también luego llegó su padre y toda su familia, y José les proporcionó una vida próspera y segura. Así se logró el propósito de Dios a través del cumplimiento del sueño de José. Sus hermanos no solo recibieron alimento a través de José, sino que ellos restauraron sus vidas, arrepintiéndose todos de la maldad que había en sus corazones y poniendo sus vidas en paz y en armonía con su padre. Qué lindo. Sí, eso es impresionante. Y fíjate que lo que ellos iban a buscar ahí, todos, y lo que ellos fueron a buscar, ese alimento, ya teniendo a Cristo como, ¿verdad? Como la tipología de Cristo, José en la tipología de Cristo, vemos que en vez del alimento físico era la palabra, era esa palabra, ese mensaje, como Jesús vino: yo no vine aquí a buscar a los enfermos, a los sanos, sino a los enfermos. Él vino a buscar lo que se ha perdido. Entonces, ¿qué Jesús vino a darle? La palabra, la vida.
la salvación. Así Que presenta entonces en la tipología de José la comida que preservó para todos. Eso es impresionante, ¿verdad? Sí. Y el arrepentimiento se vio involucrado ahí, el arrepentimiento de sus hermanos. Sí, como leímos antes sobre la tipología, solamente leímos 3. Dice aquí que el buen pastor, o sea, en esta historia se ve el buen pastor, de que habla Juan 10:11. También se ve el Hijo amado, Cristo. Se ve el Hijo amado en Mateo 3:17. Se ve el siervo enviado de Primera de Juan 4:14, cuando el Hijo, Jesús, fue enviado como Salvador del mundo. Así. También vemos el hermano vendido, porque a Jesús lo vendieron, pero también a José. Y de Mateo 26:15, el sufriente solitario. El sufriente solitario, que nos habla Juan 3:35. Sí. También nos habla del Salvador del mundo, de Primera de Juan 4:14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Al principio veíamos, Alberti, que esta historia como que se veía que iba a tomar mal rumbo, porque veíamos que Jacob amaba más a José que a sus otros hermanos, donde le hizo una túnica y decía que él era su hijo amado. Pero como quiera vemos que en la comparación que se hace en esta historia, él era un hijo amado, igual que Cristo, igual que Jesús. Eso te iba a decir que Dios dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él obedecer. Ahí fue cuando él le dijo, en el bautismo con Juan, ¿te acuerdas? Sí. Bajó el Espíritu Santo en forma de paloma. Ahí el Padre le habló, este mismo amado. O sea, así mismo Jacob o Israel le decía este mismo amado a José. O sea, que vemos aquí que como que aparentemente podemos decir, pero tuvo preferencia y todo, pero de verdad que la historia está mostrada para relacionarla con el Padre y el Hijo, por la cual envió a morir por nosotros. De verdad que todo es relacionándolo con lo espiritual. Que quizás nosotros, humanamente hablando, decimos, bueno, pero él no debió de haber mostrado esa diferencia entre los hermanos, pero es que todo eso fue algo espiritual, algo que nos está dejando una enseñanza. Eso fue planeado. Eso no pasó porque sí. Exactamente. Porque también él se lo dijo a sus hermanos, que él fue enviado antes que ellos para poder proveer. Entonces, aquí yo veo como una relación también con Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, aquí se ve el amor envuelto, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es. Y en el caso de José, él proveyó para su salud, proveyó los alimentos. Gloria a Dios por eso. Qué lindo, sí. Qué lindo, de verdad que es una historia que nos ponemos a reflexionar y decimos de verdad que aquí estaba Cristo en esta historia. Jesús estaba ahí en José, dando a entender lo que él iba a hacer en el futuro. Exactamente. Qué impresionante. Impresionante. Aquí vemos también que la túnica de José puede simbolizar algunas cosas. ¿Tuve alguna relación en la túnica de José con la túnica de Cristo? Vamos a ver. La túnica de José fue empapada de sangre de un cabrito, pero la túnica de Cristo fue empapada de su propia sangre. O sea, su sangre es redentora. Así mismo. Sí. Fíjate que se usaba los animales para presentar en sacrificio. Para perdonar pecados. Pero dice que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue que vino. Entonces él mismo como Cordero fue que derramó su propia sangre, se manchó la vestidura, como se mancharon la vestidura de José. Cual tuvieron que buscar un animalito para hacerlo, pero era él como él mismo. O sea que esto tiene una enseñanza hermosa, Melanie. Sí, muy linda enseñanza. Yo pienso que podemos dejar esta historia aquí, Alberti.
Así es que vamos a orar para terminar. Amén, amén, Melanie, de ¿Qué te verdad. parece? Sí, sí, una historia interesante y que de verdad que yo sé que todos van a seguir aprendiendo sobre esa historia. Si la leen en su casa, si la meditan, se van a dar cuenta de que es Sí. maravilloso. Esta historia termina en el capítulo 50, cuando muere José. Pero como es una historia tan larga, la vamos a dejar aquí. Amén. Esa historia va a continuar luego, donde en Éxodo vemos la historia que estábamos hablando anteriormente, Sí. de Moisés, ¿recuerda? Ajá. Y un dato muy importante, que ahí vemos que cuando José muere, pues ahí ya en la historia de Moisés, que esa es otra historia interesante, impresionante, vemos que ya ahí cuando ya el pueblo sale de Egipto, entonces Moisés pues pide los restos de José, De porque José, exacto. él lo había dicho así, que no quería que le dejaran sus restos ahí. Exacto. Ya que hermosa, hermosa historia. Pues vamos a orar para terminar, Alberto. Querido Dios y Padre que mora en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos las gracias, querido Dios, por este día hermoso que nos ha permitido ver. Y esperamos que este video que acabamos de grabar sea de edificación para cada uno de nosotros. Que aprendamos sobre la humildad de José, la disposición de servir y la lealtad hacia Dios. Te agradecemos, Señor, por todo tu amor, por todo tu cuidado. Que todos podamos aprender las cosas positivas de esta historia, Señor. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. 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 Hermosa. Bueno, sí, gracias, Alberti. Será hasta la próxima, Dios mediante. Espero que pasen un día maravilloso. Dios les bendiga. Gracias, Alberti. Amén, Melanie, igual.